clasificación o subdivisión de este conjunto de proteínas o glicoproteínas que tenemos nosotros cada uno en nuestra superficie de membrana celular de nuestros eritrocitos. Siempre iniciamos con los conceptos. Entonces, ¿qué son en sí los grupos sanguíneos? Reitero, es un sistema, un conjunto de sistemas proteicos de membrana celular y eritrocitaria. O sea, están en la superficie. Nos sirven como clasificación, categorización. Lógicamente, en el ámbito clínico es muy importante, muy relevante, porque no es nomás de por sí querer mezclar los grupos de sangre que sean diferentes, porque nos van a generar un mecanismo de respuesta inmunitaria. ¿Ya? Y eso es lógico, porque sería que estamos añadiendo un tejido, porque no olviden que la sangre es un tejido de tipo conectivo especializado, a el cuerpo del paciente, y este lo reconoce como extraño. Y con todo, como acontece con todo lo extraño, parásitos, virus, bacterias y otros, entonces hay que eliminarlo. Entonces, para evitar justamente estos sistemas de reacción inmunitaria sanguíneos mediados por una transfusión, lógicamente hay que conocer esto. Además, que sirven para un sistema de reconocimiento celular y tisular universalmente conocidos o aceptados, y sirven como activadores o desencadenantes de la respuesta inmunitaria. De hecho, no olviden que el simple hecho de poner en contacto sangre de un tipo con otro tipo puede llevar a una reacción de tipo anafiláctica. Un choque anafiláctico bastante complejo de manejo. Entonces, los glóbulos rojos, como les decía, con estas proteínas de superficie de membrana, han sido categorizados y clasificados. Actualmente tenemos el sistema más aceptado y universal, que es el sistema ABC. Y bueno, no sé si hoy, pero a partir de hoy espero que sí entiendan que no es O, no es grupo sanguíneo O. Entonces ese sistema ya es reconocido universalmente, bueno, por lo menos en el planeta Tierra, en toda la población. Y como ya les indicaba, esto nos va a servir justamente para evitar estas reacciones inmunitarias, alérgicas o incluso anafilácticas, cuando nosotros queremos hacer un mecanismo o un proceso de transfusión de sangre de un paciente a otro. Ya tenemos que reconocer y entender por qué es que reaccionarían y cómo es que reaccionarían finalmente. El término sería iatrogénico, o sea, porque el término de iatrogenia implica un error humano, y eso es lo que nosotros no tenemos posibilidad, no tenemos derecho de cometer errores, sobre todo grandes, mayúsculos. Ya nuestro error debería ser mínimo o en lo posible nulo. Bueno, otros conceptos que necesitamos entender, esto es básico, es parte un poco bioquímico. ¿Qué es realmente un aglutinógeno? Porque cuando hablamos del sistema de tipificación de grupos de sangre, tenemos que entender que existe esto, el aglutinógeno, la aglutinina y el mecanismo de aglutinación. Bueno, todo está en relativa relación. El aglutinógeno es una molécula de superficie de membrana del eritrocito de estructura glucoesfingolipídica que desencadena aglutinación o reacción antigénica, o sea, representa el antígeno. Es el componente, vuelvo a insistir, proteico o glucoproteico, que le permite al sistema inmunitario de la persona que está recibiendo la transfusión reconocerla como un tejido inerte o un tejido extraño o propio, ¿no? Lo puede asimilar como propio. Es el antígeno. No olviden que antígeno, de hecho, además se entiende
con aquel compuesto de cualquier tipo, puede ser proteína, fosfolipídico o de otro carácter, puede ser de hidrato de carbono, pero que desencadena una respuesta inmune. Si no desencadena una respuesta inmune, deja de ser antígeno, ya no es antígeno. Entonces, este aglutinógeno sí o sí es un antígeno, porque puede, ya hemos dicho, desencadenar la respuesta inmune. Y la aglutinina, que son un grupo de gamma-globulinas, como los anticuerpos que conocemos, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, ¿ya? Que se producen por las células inmunes, particularmente linfocitos B en la médula ósea, ¿ya? En ganglios linfáticos y en otros sitios. Y el mecanismo de aglutinación, creo que es fácil de entenderlo, es simplemente que se encuentren estos dos, que la aglutinina encuentre a su aglutinógeno, o sea que exista el mecanismo de reacción inmune. ¿Por qué? Porque la aglutinina es parte de la respuesta inmunitaria, o sea, el cuerpo reacciona produciendo aglutininas, o sea, anticuerpos contra diferentes antígenos, pueden ser incluso virales, parasitarios, fúngicos o bacterianos. Entonces, esas aglutininas, de hecho, las tenemos desde nacimiento. Las tenemos desde nacimiento, o por lo menos cuando entramos en contacto con algún compuesto antigénico. Y por ende, la aglutinación es el mecanismo de reacción entre el aglutinógeno y su aglutinina, generando conglomerado de glóbulos rojos. Y en el mecanismo de la tipificación de sangre, lo que hacemos justamente es generar una reacción de aglutinación. Es bien sencillito, es muy fácil de determinar cuál es el tipo de sangre que tenemos cada uno de nosotros. De hecho, en la práctica de la siguiente semana vamos a realizar esta prueba de tipificación sanguínea. Pero aquí está la base biomolecular del por qué reaccionan, más que por qué reaccionan, de cómo es que realmente los tipificamos o los clasificamos. Recordemos, tenemos el grupo sanguíneo A, por ende va a tener el aglutinógeno de tipo A. Tenemos el grupo sanguíneo B y va a tener el aglutinógeno de tipo B. Y el grupo sanguíneo AB, que lógicamente tiene los dos, tanto aglutinógeno A como aglutinógeno B. Y el grupo sanguíneo no es O, vuelvo a aclararlo, es 0. Significa que no tiene aglutinógeno. No tiene aglutinógeno. Vuelvo a insistir, espero que desde hoy en adelante, por lo menos como médicos y científicos que somos, ya nos expresen como grupo sanguíneo A, B y O. Si no es A, B y 0. Obviamente con el paciente, en el bulbo de la comunicación, si me permiten decirlo, corriente o coloquial, con otras personas, pueden mantener, ¿no? El grupo sanguíneo A, B, C, O y el RH. Pero entiendan bien que no es realmente O, sino es 0. Pero aquí hay un elemento fundamental para entender realmente por qué se les llaman A, por qué se les llama B y O. Tenemos que la estructura bioquímica de esos aglutinógenos tiene un componente base, que es uno de los primeros que se ha descrito, de esos compuestos, pero que han visto que en otros grupos poblacionales más bien se añade otro componente a esta base trimérica de hidratos de carbono. Porque ¿qué es lo que tenemos realmente en la composición básica de un aglutinógeno? Aquí nos dice, la estructura básica puede ser galactosa junto con N-acetilglucosamina. Esa es la estructura básica. De hecho, a este componente se lo conoce como el antígeno H. El antígeno H. Pero el antígeno H, que representaría el antígeno
0, o si gustan, si quieren mantener el antígeno O, pero ya hemos aclarado que no existe el O. El antígeno 0 no es que realmente no hay un componente antigénico. O sea, no es completamente la ausencia de este componente, sino que este antígeno H, donde se ha añadido incluso una fucosa, este antígeno H no genera reacción inmunogénica. No genera reacción inmunogénica. O sea, todos los que somos 0 RH positivos tenemos antígeno H, ¿ya? Lo único que nos favorece es que este antígeno H, cuando lo transfundimos a la sangre de cualquier otro paciente, no va a generar una reacción inmunogénica. No genera. ¿Ya? Esa es la importancia. Pero en cambio, cuando se modifica la estructura de ya este polisacárido, lo vamos a llamar ahora, ahí es cuando recién empieza a generar reacción inmunogénica. Entonces, a la base del antígeno H, que es este en realidad, porque ese es el más antiguo, que es el de Bombay, a la base del antígeno H se le puede añadir una N-acetilgalactosamina. Entonces, al añadir este componente, se genera el grupo A. Al añadir la N-acetilgalactosamina, ya tenemos una reacción antigénica. Y este ha sido el primer grupo. Entonces, el primer grupo, solamente por haber encontrado este otro sustrato monomérico de N-acetilgalactosamina, se convierte en el grupo A. ¿Qué es lo fundamental? Insisto, que sí genera reacción antigénica. Sí genera reacción antigénica. ¿Cómo se diferencia del grupo B? En el grupo B ya no tenemos N-acetilgalactosamina añadida al antígeno H, porque esta es la base, sino se añade una galactosa. Entonces, al cambiar ese sustrato de N-acetilgalactosamina por una galactosa, se convierte en grupo B. Y lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. La importancia está en que también este antígeno ya formado, bioquímicamente hablando, sí genera reacción antigénica, o sea, sí genera una respuesta inmunitaria. ¿Así se entiende? No es complejo. Bueno, esto ya está un poco claro. ¿Cuál es el otro detalle funcional y biológico? Las personas con un grupo específico de sangre, si son del tipo A, tienen enzima N-acetilgalactosaminil transferasa, las que son de tipo A, y por eso pueden añadir a su antígeno H la N-acetilgalactosamina. En cambio, las del tipo B no tienen esta enzima, ¿ya? Tienen otra enzima que sería la enzima galactosil transferasa. Entonces le añaden una galactosa. Las del grupo AB tienen ambas enzimas y la mayoría de la población, o sea el grupo 0, no tenemos ninguna de esas enzimas, se mantiene el antígeno H y nada más. No podemos añadirle ni una N-acetilgalactosamina ni una galactosa. Yo creo que con esto podemos cerrar indicando lo siguiente, porque de hecho este tema es facilito. Si entendemos esta base molecular, entonces también es sencillo entender cómo se genera la reacción inmune. La reacción inmune se genera de hecho por contacto, primero de nacimiento y luego por contacto. Porque de nacimiento tenemos que entender lo siguiente. De nacimiento nosotros ya tenemos nuestro aglutinógeno, nuestro antígeno, ¿ya? Sea A, B, AB o 0, antígeno H. Ya tenemos de nacimiento. Y de nacimiento nosotros ya estamos preparados para reaccionar con algún otro tipo de sangre.
Es decir, los que tienen el grupo de sangre A tienen su antígeno A respectivo en la superficie del eritrocito, pero además ya están produciendo anticuerpos contra B. Anticuerpos contra B. Y lo mismo ocurre con el otro sistema, es decir, los que tienen grupos sanguíneos, el antígeno B, añadiéndole la galactosa, tienen su antígeno respectivo en su superficie de membrana, pero ya han creado, en su plasma ya tienen anticuerpos contra A. Es cruzado. Es cruzado. Lógico, porque imaginen que tengamos antígeno A o antígeno B y nuestras aglutininas también sean A y B, nos autoeliminaríamos. O sea, dañaríamos a nuestros propios glóbulos rojos y eso no puede acontecer. Y el grupo sanguíneo AB, como tiene los dos antígenos, con la N-acetilgalactosamina y la galactosa para el grupo B, no puede tener ningún aglutinógeno. ¿Ya? No puede tener ninguna aglutinina. No puede tener aglutinina. O sea, no tiene anticuerpos ni contra A ni contra B. Pero el resto de la población, que son una buena mayoría, es decir, el grupo 0, solamente con antígeno H, no tenemos, aparentemente no tenemos un antígeno de superficie de membrana, pero sí generamos aglutininas anti-A y anti-B. Sí generamos aglutininas anti-A y anti-B. Entendiendo como aglutininas, por si acaso, por si alguien se está perdiendo, es un anticuerpo. ¿Y ese anticuerpo qué está haciendo? De hecho, esto lo vamos a repetir en el siguiente capítulo, que es respuesta inmunitaria. Está generando un mecanismo de opsonización. ¿Qué es la opsonización? Que alguna opsonina, como un anticuerpo, encuentre a su antígeno. De hecho, opsonizar, si me adelanto en capítulo, significa, se traduce como sazonar. Es justamente para el macrófago y para el neutrófilo. Le estamos sazonando a la bacteria, al virus, en este caso al glóbulo rojo, para que venga el glóbulo blanco, macrófago o neutrófilo, y fagocite lo que está sazonado. O sea, de hecho, en realidad, o sea, en un sentido ya más científico, es como marcar aquel tejido, aquel compuesto que es dañino para el organismo o que se reconoce como extraño y potencialmente peligroso. Entonces el cuerpo lo reconoce y la aglutinina se une al aglutinógeno. O sea, el antígeno se une a su factor antigénico. Y esto es lo que ocurre. Entonces los anticuerpos van a ir en busca del aglutinógeno y si lo encuentran, sea A, B o incluso el antígeno D, que en un rato vamos, bueno, no hoy, mañana vamos a continuar, el antígeno D, que es diferente a estos primeros, si lo encuentra, entonces lo marca. La aglutinina, que es el anticuerpo, se va a unir al aglutinógeno. ¿Ya? Se une. Y este glóbulo rojo ya está marcado y va a venir el sistema inmune, repito, macrófago, neutrófilo, sobre todo el macrófago, y lo va a fagocitar. Lo tiene que eliminar, porque eso es parte de la respuesta inmune. Para cerrar, ¿cómo lo vemos esto en laboratorio? Porque eso lo vamos a hacer prácticas. Acá tenemos una reacción de aglutinación, otra reacción de aglutinación, y aquí la sangre no ha aglutinado, o sea, no se ha conglomerado. No se ha conglomerado. Entonces podemos decir que este tipo de sangre es A, B, bueno, no está el RH, me corrijo, este es el RH, que es el antígeno D, ARH negativo, RH negativo. Y ahí lo dejamos por hoy.